Me llamo Amelia Torres, tengo 55 años y hasta este momento creía conocer a mi familia. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el silencio abrumador de la casa. Estaba en la cocina, ese santuario donde había pasado horas preparando comidas, donde había tejido con amor el hilo de mi familia. Pero hoy, ese mismo lugar se sentía como una prisión. Solo eres una carga, Amelia, había dicho Valeria, mi nuera, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sus palabras, cargadas de desprecio, resonaban en mi mente como un eco interminable. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor mientras preparaba el desayuno. Sentía un frío que no proviene de la brisa invernal, sino de la indiferencia que me rodeaba. Observé la mesa que solía ser un espacio de risas y amor, ahora transformada en un escenario de humillaciones. La mirada de Valeria estaba llena de avidez. Quería más de lo que podía ofrecer y cada vez que me miraba parecía recordar que estaba ahí solo por conveniencia. Diego, mi hijo, permanecía a su lado, como un títere incapaz de alzar la voz en mi defensa. Su mirada estaba ausente, como si no pudiera ver cuán hiriente era el comportamiento de su esposa. El peso de esos momentos se hacía más denso, como si cada palabra de Valeria fuera una piedra lanzada a mi pecho. Sentí cómo mi corazón se encogía mientras recordaba los sacrificios que había hecho por ellos. Dejar mi carrera, la vida que había imaginado cuando era joven, todo para dedicarme a cuidar de mi familia y ser una abuela amorosa. Creyeron que iba a ser solo una abuela, pensé con amargura, sintiéndome menospreciada en mi propio hogar. Cada vértice de esta casa que un día fue un refugio se llenaba de recuerdos amargos. Me serví una taza de café, pero el calor del líquido no podía disipar el frío que me envolvía. Mis manos temblaban ligeramente mientras lo llevaba a mis labios. El olor solía ser reconfortante, un recordatorio de momentos felices, pero en ese instante solo me recordaba lo que había perdido. Cada sorbo se sentía como un recordatorio de la soledad, un alivio momentáneo que desaparecía tan pronto como la taza se vaciaba. Los recuerdos de la infancia de Diego comenzaron a inundar mi mente. Recuerdos de su primer día de escuela, de sus triunfos y caídas, de cómo lo había apoyado en cada paso. Muchas noches se iban en desvelos, cuidando de mis nietos mientras Valeria disfrutaba de su vida de lujos. Ahora, esa misma mujer que había sido como una hija para mí se había convertido en la mayor causa de mi desdicha. La traición se había enraizado en mi corazón y sentí que, en su búsqueda de poder, Valeria había olvidado que yo había sacrificado tanto por su felicidad. Al mirar por la ventana, vi a mis nietos jugando en el jardín, ajenos a la tormenta que cargaba dentro. Ellos eran la luz en medio de mi oscuridad, lo que me mantenía en pie. Ese amor incondicional se convirtió en el único motivo que me hacía seguir, pero la angustia por su futuro me erizaba la piel. ¿Cómo podría dejarles un legado de conflictos y resentimientos? Anhelaba que algún día comprendieran la verdad sobre su abuela, sobre el sacrificio que había hecho por ellos. En mi mente, la frase se repetía como un mantra. Creyeron que iba a ser solo una abuela. Esa afirmación, tan cargada de significado, llenaba mi pecho de una determinación naciente. No podía dejar que mi historia terminara así, no sin antes intentar enmendar las injusticias que se habían convertido en mi vida. Debía, no solo por mí, sino por ellos. Así, como un ave fénix en medio de las cenizas, sentí que una chispa de lucha comenzaba a encenderse en mi interior. A pesar del dolor y la humillación, sabía que tenía que encontrar mi camino de regreso a la dignidad. Esa mañana, antes de que el sol se ocultara, prometí que no sería simplemente una abuela más. Sería la matriarca que siempre había sido y que el legado de mi esposo había determinado que debía ser.
La distancia emocional que me separaba de Diego y Valeria se convirtió en combustible. No sabía cómo lo lograría, pero sabía que debía encontrar la fuerza para enfrentar mi verdad y mi futuro. El camino sería difícil, pero este dolor no me definiría. Usaría cada fragmento de esta lucha para forjar mi legado. El peso de los días se sentía cada vez más opresivo, como si mi hogar se hubiera transformado en una cueva oscura donde los ecos de risas pasadas eran solo sombras difusas. Cada mañana, al despertar, me encontraba rodeada de los recuerdos de una familia que una vez funcionó de manera armoniosa, pero que ahora se había fragmentado en desconfianza y desprecio. Mis nietos, ajenos a la tormenta emocional que me envolvía, jugaban en el jardín riendo inocentemente, mientras yo me preguntaba qué legado estaba construyendo para ellos. ¿Cómo puedo dejarles una herencia de amor cuando solo veo constantes peleas y humillaciones? Me cuestionaba mientras los miraba jugar. Cada vez que sus risas resonaban en mis oídos, una punzada de angustia me atravesaba el pecho. Eran la luz en mi vida, el motivo por el que sobrevivía a las crueles palabras de Valeria, pero también la razón por la que sabía que debía actuar. Si no lo hacía, temía que su futuro estuviera plagado de las mismas dolorosas experiencias que yo había tenido que soportar. Mis noches solían ser serenadas por la calidez de su presencia, pero ahora el suelo de mi alma se sentía helado y vacío. Mientras trataba de dormir, recordaba la decisión que había tomado de dejar atrás mi carrera para concentrarme en ser su apoyo, su abuela. Nunca soñé con ser reconocida por mis sacrificios, pero la traición de Valeria rompía ese anhelo. ¿Por qué nadie ve mi dolor?, me preguntaba, con lágrimas que manaban en silencio. Las charlas con amistades que una vez me alentaron y compartieron conmigo risas y secretos habían cesado. Los días se transformaron en semanas en las que esas voces que tantas veces me recordaron quién era, se desvanecieron como humo en el aire. Cada vez que alguna de ellas me llamaba, una parte de mí se sentía culpable por no poder compartir la verdad de mi sufrimiento, el desprecio que enfrentaba en casa. Tal vez sea mejor no entrar al conflicto, buscar la paz familiar, pensaba, mientras la ansiedad se volvía insostenible. La paz que buscaba solo escondía un malestar creciente. Un día, mientras limpiaba la casa, decidí tomar un descanso y salir al jardín. Allí, entre las flores que una vez había plantado con mis propias manos, respiré profundamente el aire fresco, intentando recuperar un poco de mi energía. Los recuerdos de mis primeros días como madre resonaban en mi mente. Cada rayo de sol me recordaba el compromiso que había hecho con mi familia. Todo parecía un sueño lejano, distorsionado por la realidad hostil en la que me encontraba. Miré a mis nietos jugar bajo la sombra de un árbol y una ola de amor y vulnerabilidad me inundó. Ellos son la razón por la que debo seguir adelante, pensé. Pero al mismo tiempo la preocupación por su futuro se cernía sobre mí como una nube oscura. Me preguntaba si en su juventud notarían el ambiente tenso y tormentoso que se había asentado en casa. ¿Se convertirían en víctimas del mismo desprecio y egoísmo que Valeria mostraba hacia mí? El miedo me recorrió al imaginar un futuro donde ellos, igual que yo, no conocieran el significado del verdadero amor familiar. Mientras disfrutaba de ese breve momento de paz en el jardín, empezaron a brotar dentro de mí sentimientos encontrados. Por un lado, un amor profundo y sincero por mis nietos, y por otro, una llamada desesperada de resistencia. Sabía que cada día que pasaba en silencio, Valeria y Diego intentaban definir quién era yo. Pero yo no era solo una abuela, había sido madre, confidente y un pilar. Las cosas tienen que cambiar, me repetí en mi mente, y con cada repetición, la determinación comenzaba a gestarse en mi pecho. La noche siguiente,
mientras preparaba la cena, observé a Diego y Valeria conversando en la sala. En sus ojos brillaba una complicidad que me hizo sentir aún más fuera de lugar. Valeria, con su tono cortante y manipulador, parecía tener a Diego en un puño, incapaz de ver cómo su madre sufría. ¿Por qué es ciega ante su crueldad?, me pregunté, el dolor poniéndose como un peso en mi corazón. La imagen de mi hijo, que solía ser un niño tierno, ahora parecía un títere en manos de su esposa, y la realidad de que era cómplice de la traición me desgarraba. Mis miedos, mis ansias y mis recuerdos se alinearon en un solo pensamiento. No puedo seguir así. La resignación no era una opción. Comencé a trazar un plan mental, aunque aún indefinido, que me llevaría a reclasificar mi lugar en esta familia. Necesitaba respaldo, alguien que entendiera mis sufrimientos y me ayudara. Esta tormentosa batalla no podría librarse en soledad. Con el paso de los días empecé a visitar a doña Elena, una amiga anciana y sabia del vecindario, cuya vida estaba llena de historias de valentía y resiliencia. Le conté lo que estaba pasando. Ella, con su mirada compasiva, me alentó a buscar mis raíces, a recordarme de dónde venía y de lo que era capaz. No dejes que otros te definan, Amelia. Eres más que lo que ellos piensan, me decía, infundiéndome una chispa de esperanza. La luz en su rostro me hizo recordar los valores que había compartido con tantas generaciones. Cada encuentro con doña Elena reafirmaba mi deseo de luchar por el respeto y la dignidad que merecía. El fuego que creía apagado comenzó a avivarse en mi interior. Volvía a sentir la fuerza que había inhabitado en mí cuando decidí dedicarme a ser madre. Esa misma fuerza que alimentaba mis sueños de un hogar lleno de amor y respeto. Regresaba a casa con la determinación de cambiar el rumbo de mi vida. Escuchaba a Diego reír con Valeria y una parte de mí anhelaba aquellas risas familiares que una vez fueron el corazón de nuestro hogar. Las noches se llenaban de sus charlas, pero para mí cada risa se volvía un recordatorio de mi dolor. No podía quedarme ahí. Fue entonces que decidí que no sería solo una abuela, aguardando lo que otros quisieran hacer de mí. Iba a reclamar mi espacio, mi voz y recobrar lo que era mío. Mis pensamientos ardían en mi mente mientras el día a día se sucedía. Sabía que debía actuar en algún momento, que esa chispa de lucha dentro de mí se convertiría en llama si continuaba alimentándola. Podía no tener un plan completamente delineado, pero sí una meta nueva, ser la matriarca que siempre había querido ser y encontrar formas de reconstruir mi dignidad. Así, tras días de reflexión, el jardín se convirtió en mi santuario. Cada flor que surgía representaba una posibilidad, cada hoja verde un nuevo comienzo. Más que un simple espacio, el jardín se convirtió en un símbolo de mi determinación por arrancar mi vida de la sombra del desprecio. Ya no solo soñaba con recuperar mi voz, estaba empezando a transformarla en acción. Con cada amanecer, sabía que el camino que emprendía sería difícil, pero el dolor no dominaría mi historia. Esta vez, el legado que dejaría a mis nietos no sería de sufrimiento, sino de lucha y amor incondicional. Comenzaba la contienda no solo por mí, sino también por ellos. La historia de la familia Torres no se cerraría en traiciones. Aún quedaba mucho por escribir. Los días transcurrieron. Sentía que el aire a mi alrededor se volvía más denso a medida que el tiempo me acercaba a mi verdadero propósito. La primavera trajo consigo no solo un estallido de colores, sino también un renovado sentido de lucha que comenzaba a brotar dentro de mí. Aún me resultaba difícil sobrellevar las risas y el bullicio de Diego y Valeria, que llenaban la casa de una liviandad que ya no parecía pertenecerme. Pero entonces apareció una oportunidad inesperada, un destello de esperanza que iluminaría la oscuridad de mi existencia.
Una tarde, mientras organizaba el desván en busca de una manta que mis nietos solían disfrutar, me encontré con una vieja caja de madera. Empolvada y apartada de todo, parecía casi un objeto de museo, y, sin embargo, mi instinto me decía que debía abrirla. Al hacerlo, encontré una colección de fotografías que evocaban recuerdos felices, momentos de risas, celebraciones familiares y esas tardes en el parque donde la sencillez del amor brillaba más intensamente que cualquier otra cosa. Sin embargo, lo que capturó mi atención fue un sobre amarillento en el fondo de la caja. Al abrirlo, mis manos temblaron al deslizar los documentos que había dentro. Eran registros bancarios y cartas que pertenecían a Nicolás, mi difunto esposo. Cada uno detallaba transacciones que no tenía idea de que existían. El contenido revelaba una cuenta secreta, una herencia cuidadosamente mantenida. Al principio mi mente luchaba por procesar la revelación. ¿Por qué Nicolás había mantenido esto escondido de mí? La carta que acompañaba los documentos parecía colocar todo en contexto. Nicolás escribía sobre el deseo de proteger a la familia, de prepararse para un futuro incierto en el que las dificultades económicas podían acechar. Lo haré para que nunca falte lo esencial, para que siempre tengáis un respaldo, había escrito. La emoción me abrumó. Tenía en mis manos una salvaguarda que podría cambiarlo todo, un legado que podría utilizar para recuperar mi dignidad, pero también sentía el peso de un secreto que me diferenciaba aún más de Valeria y Diego. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones, en los que cada nuevo descubrimiento se tornaba en un acto de purgación. Volví a leer la carta con frecuencia, permitiéndome soñar cada vez un poco más. Este dinero puede ser tu as bajo la manga, Amelia, me repetía, aunque una voz interior me advertía sobre la posibilidad de que todo se convirtiera en una carga emocional. Sin embargo, sabía que había pasado el tiempo suficiente como para renunciar a ser una víctima. Este descubrimiento era un camino hacia la recuperación de la voz que había perdido. Solicité una reunión con doña Elena, sabiendo que su sabiduría podría guiarme en cómo avanzar. La encontraba en su cocina, un lugar que siempre había sido un refugio. Con la calidez de su hogar, compartí el contenido de la caja y la revelación de la herencia secreta. Es el legado de Nicolás, le dije, sintiendo la emoción en mi voz. No solo es dinero, son los años de sacrificios y amor que él había planeado para nosotros. La vida a menudo nos presenta oportunidades, Amelia, me aconsejó con esa mirada profunda y comprensiva. Este es tu momento, tienes que utilizarlo con inteligencia, no desde la venganza, sino desde tu necesidad de reclamar lo que te pertenece. Las noches se sucedían en un ciclo de planificación meticulosa. Cada paso que daba me acercaba a mi objetivo. Quería que mis nietos tuvieran la vida que merecían. Entre tareas domésticas, mis pensamientos se volcaban en cómo usaría esta herencia para restaurar el equilibrio en la familia. Quería que Diego comprenda el sacrificio que hice, el amor que su padre nos dejó a través de esta herencia secreta. Valeria, por su parte, continuaba con su enfoque egoísta, cada vez más evidente, y aquellos encuentros, alguna vez cómplices, se tornaron en momentos incómodos. El desprecio que me abrumaba parecía crecer, pero el hallazgo me llenó con una nueva determinación. No soy una carga, no merezco ser recluida entre sombras, repetía en mi mente como un mantra. Había llegado el momento de convertir mi dolor en fuerza. Cambié la dinámica en casa, hablando más con mis nietos, compartiendo historias de su abuelo y reconstruyendo una conexión que había estado ausente durante demasiado tiempo. La risa de mis nietos, como un faro en la bruma, me recordaba que la esencia de ser abuela no era debilidad. Al contrario,
era la poderosa capacidad de influir y guiar. Era un nuevo amanecer cada día, en el que visualizaba mi futuro y el de ellos. Sin embargo, el secreto que llevaba conmigo también se tornaba en una carga. Sabía que, eventualmente, tendría que revelar lo que había encontrado. Había que decidir cuándo y cómo. Quería que Diego entendiera el sacrificio de su padre, de lo que era verdaderamente importante y cómo había luchado por mantenernos a salvo. Con el correr de las semanas, empecé a establecer contactos discretos con talleres y grupos comunitarios. Buscaba ideas sobre cómo usar la herencia y generar ingresos para mí y para mis nietos, aunque mi propósito no era solo económico. Deseaba que ellos pudieran apreciar el valor del trabajo, la dedicación que exige construir una vida. Quería que entendieran que no todo lo que brilla es oro y que el esfuerzo es la base del verdadero éxito, no una vida llena de lujos efímeros. Un día, mientras conversaba con una de mis amistades sobre la posibilidad de abrir un pequeño negocio, sintiendo cómo crecía la incertidumbre en mis entrañas, decidí que lo haría. Tomaría esas decisiones de manera que los hijos de Diego comprendieran de quién era su legado. Senderos de posibilidades comenzaron a abrirse, y con cada consejo que recibía, más fuerte se hacía mi convicción. La revelación de la herencia secreta había transformado mis días oscuros en una exploración de mi identidad como matriarca, y cada decisión que tomaba me acercaba a la mujer que aspiraba a ser. Finalmente, entendí lo que Nicolás había querido: ser parte activa de mi destino. No podría seguir siendo la mujer que se dejaba arrastrar por las dinámicas familiares añejas. Tenía la oportunidad de ser proactiva, de reescribir la historia de los Torres. Me preparaba para el momento decisivo, aquel en el que revelaría el secreto de la herencia a Diego. Debería ser un momento definido, que no solo involucrara la conversación, sino que abriera el camino a la reconstrucción de relaciones. Ya había soportado suficiente dolor y la verdad debía ser confrontada. Cada día me sentía más fuerte y lista, entendiendo que la lucha no solo era por la herencia, sino por abrir un nuevo capítulo en nuestras vidas. Recordé aquella frase que había repetido en mi mente: nadie puede decidir mi historia más que yo. Era mi momento de actuar y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí orgullosa de quién soy y de lo que podría lograr. Estaba dispuesta a enfrentar a Valeria y reclamar mi lugar con firmeza. La realidad se apoderaba de mí. Este no era el final, sino el comienzo. La historia de los Torres aún tenía mucho que mostrar y, finalmente, sería yo quien decidiera cómo continuaría. La herencia no era solo económica, era la semilla de un nuevo camino que estaba a punto de sembrar. Los días se sucedieron con una rapidez inquietante, y cada amanecer llegaba cargado de posibilidades y ansias. La revelación de la herencia secreta se había convertido en mi motor, un impulso que me empujaba a salir de la sombra y a reclamar el lugar que merecía en mi familia. Pero si quería que mi plan se materializara, debía proceder con cautela y astucia. La batalla que debía librar sería estratégica, y eso significaba que cada paso debía ser meticulosamente calculado. Comencé a recopilar información acerca de los negocios que quería abrir. Volvía a mi rutina diaria, pero en lugar de sumergirme en el silencio opresivo que había habitado por tanto tiempo, dedicaba mi energía a investigar. Había muchas posibilidades y quería estar lista para presentar una propuesta que no solo robusteciera mi futuro, sino también el de mis nietos. Había que encontrar el equilibrio entre lo que deseaba y lo que mi familia podría aceptar. Las conversaciones con doña Elena fueron el verdadero pilar de mi investigación. Conocía a muchas personas en el vecindario, y cada encuentro con ella me acercaba más a la realización de mis sueños.
Tienes que aprender de la vida misma, Amelia. A veces, las oportunidades están a la vuelta de la esquina, pero tienes que estar atenta para verlas, me decía, mientras me servía un té humeante que llenaba la habitación con su aroma reconfortante. Decidí visitar un par de mercados locales, hablar con pequeños comerciantes y escuchar sus historias. Cada conversación se convertía en una lección invaluable. Aprendí sobre cómo comenzaron sus negocios, las dificultades que enfrentaron y cómo el fracaso a menudo se convertía en una herramienta de aprendizaje. Cuando veía la pasión en sus ojos al compartir sus experiencias, sabía que tenía que incorporar esa misma pasión en mi próxima etapa. Un día, mientras conversaba con un vendedor de flores, me di cuenta de la demanda que existía en el mercado por productos frescos y naturales. La idea de un pequeño negocio relacionado con el jardín que había cultivado en casa empezó a tomar forma en mi mente. Un vivero. Eso podría funcionar, pensé, y del corazón un anhelo de esperanza floreció. Volver a mostrarme en la comunidad, ofrecer algo tangible que todos pudieran disfrutar. Esa sensación despertaba en mí una felicidad que creía perdida. Sin embargo, no era solo la idea de un vivero lo que me inspiraba. Era la conexión que establecería con las personas, un lazo que había anhelado durante años. Cuando pensaba en la posibilidad de ofrecer talleres sobre jardinería, pequeños encuentros donde pudiera conectar con mis nietos y transmitirles los secretos de la naturaleza que ellos tan felices disfrutaban, me llenaba de emoción. Empezar este nuevo capítulo de la vida significaba abrir puertas que habían estado selladas por el dolor y la traición. Mientras dedicaba mis tardes a investigar, mis noches se convirtieron en una danza de emociones. Mis pensamientos eran un torbellino en mi cabeza. Tenía que ser astuta y, al mismo tiempo, secreta en mis movimientos. No podía permitir que Valeria se interpusiera en mis planes. Eso significaba hacer todo lo posible para no despertar sus sospechas, y esa actitud de sigilo me acompañaba en cada paso, alimentando la adrenalina que corría por mis venas. Una noche, mientras disfrutaba de la calidez de un café recién hecho, decidí sentarme en la sala de estar y escribir lo que había aprendido. Tomé papel y pluma e hice una lista de prioridades. La creación del negocio sería solo el comienzo, pero también debía tener un enfoque a largo plazo. Quería enseñar a mis nietos el valor del esfuerzo y del trabajo honesto. Mientras escribía, podía escuchar a Diego y Valeria en la cocina. Sus risas me parecían distantes, como ecos lejanos que no llegaban a tocarme. Sin embargo, esa distancia me fortalecía. He sido una madre, he sido una abuela, pero también soy una mujer con sueños, me recordaba en mis pensamientos. La determinación se entrelazaba con la pena, pero también con la esperanza. Así pasé varias noches, trabajando en mis planes silenciosamente, delineando poco a poco lo que haría. Pasaron algunas semanas, y el día de presentar mis ideas a Diego se acercaba, pero mientras tanto, seguía alimentando mis encuentros con la comunidad. En uno de esos días, conocí a una mujer mayor que había dirigido un vivero exitoso durante años. Me ofreció consejos sobre la gestión, no solo de las plantas, sino también sobre el trato con los clientes. Sonreía mientras hablaba de las experiencias que acumula, la forma en que cultivaba amistades a través de su pasión. Sus palabras resonaron en mi corazón y alimentaron mi compromiso de seguir adelante. La señora había decidido cerrar su negocio porque no podía llevar el peso de las responsabilidades por más tiempo, pero su risa siempre estaba presente en sus recuerdos. Si decides abrir un vivero, no te olvides de la importancia de la cercanía humana. No se trata solo de vender, se trata de crear lazos, me dijo antes de despedirse.
Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente y me recordaron lo que quería lograr. Los lazos familiares eran fundamentales para la historia que quería escribir. No quería solo una vida económica estable, quería un futuro donde mis nietos se sintieran valorados y queridos. Quería que aprendieran sobre la importancia de la comunidad y la solidaridad, y cómo la naturaleza era un refugio en tiempos de adversidad. Una tarde, mientras regresaba a casa después de una visita a uno de los mercados cercanos, me sentí más segura acerca de la dirección que estaba tomando. Las imágenes de los niños jugando en el jardín me llenaron de alegría. Todo lo que deseaba en ese momento era crear un entorno donde ellos florecieran, como las plantas que había cuidado. Finalmente, había identificado no solo un negocio, sino un camino hacia la sanación de mi familia. Días después, me senté en la mesa de la cocina junto a Diego, quien, desconectado de mis pensamientos, seguía sumergido en su rutina. La oportunidad que había estado esperando se presentó. Con el corazón palpitando y una voz firme, decidí que era momento de abrir el diálogo sobre el futuro. Mientras preparaba la cena, mis manos temblaban y las palabras parecían jugar en mi mente. Este es un nuevo comienzo, me repetía para encontrar valor. Finalmente, cuando la cena estuvo servida, decidí que era momento de hablar. La conversación que estaba por llegar podría determinar si el viaje de reconstrucción que había comenzado sería recibido o rechazado. Diego, hay algo importante de lo que necesito hablar contigo, algo que puede cambiar nuestras vidas, dije, sintiendo cómo el aire se tornaba más pesado. Era mi momento de actuar y estaba lista para enfrentar lo que vendría. La búsqueda había valido la pena y ahora estaba preparada para dar el siguiente paso hacia mi nuevo futuro. La tensión en la cocina se palpaba, el aire cargado de expectativa. Tenía el corazón latiendo con fuerza, consciente de que este diálogo podría definir el futuro de nuestra familia. Después de tantos años de silencio y humillaciones, había tomado la valiente decisión de hablar y, por ende, de actuar. Diego, quiero hablarte sobre un nuevo comienzo. Comencé, mi voz temblando ligeramente, pero con la firmeza que había ido cultivando. Hice una pausa, recogiendo mis pensamientos antes de continuar. He estado investigando sobre abrir un vivero. No solo sería un negocio, sino un espacio donde podamos crear lazos con la comunidad y enseñar a nuestros hijos los valores de cuidar la naturaleza. Al principio, la mirada de Diego permanecía escéptica, pero me di cuenta de que eso era normal. Cambiar la percepción de una vida vivida desde la sombra no sería fácil. ¿Un vivero? ¿Sinceramente crees que es la opción correcta?, dijo él, con una nota de preocupación en su voz. Pero mi deseo de seguir adelante era más fuerte que cualquier duda que pudiera poner en su mente. Sí, Diego, esto es algo que no solo nos beneficiará a nosotros, sino a nuestros vecinos, a nuestros nietos. Quiero que ellos aprendan la importancia de valorar lo que nos brinda la tierra y de trabajar juntos como comunidad, argumenté, intentando transmitir mi emoción. Lo veía luchar con la idea, y esa lucha solo aumentaba mi resolución. Sin embargo, sabía que el verdadero desafío sería Valeria. La preocupación de Diego sobre su reacción era legítima. Mamá, tú sabes cómo es Valeria. No estoy seguro de que ella vea esto con buenos ojos. Sus palabras cortaron como un cuchillo, pero traté de no dejar que eso me desanimara. Había vivido demasiado tiempo sintiendo que los demás decidían mi lugar. Esta vez sería diferente. La verdad es que estoy lista para enfrentar cualquier resistencia, respondí con un fuego renovado. He permitido que las dinámicas familiares me pisoteen por demasiados años. Ahora tengo una oportunidad y no dejaré que Valeria mi decisión. Diego asumió una expresión de resignación y esa momentánea aceptación me llenó de esperanza.
Está bien, mamá. Si crees que esto puede funcionar, yo te apoyaré. Pero será importante que tengamos cuidado con Valeria. No quiero que esto termine en un conflicto. Sonreí, sintiendo que había comenzado a forjar un camino hacia una nueva vida. Con Diego a mi lado, sabía que el siguiente paso era hablar con Valeria. Escogí una noche que prometía ser tranquila, con la cena lista y la mesa puesta con esmero, como un pequeño acto de cariño que esperaba que calmaría las tensiones. Valeria, necesito hablar contigo sobre una idea que tengo. Comencé, sintiendo el nudo en mi estómago. Preparé la escena con cuidado, sin dejar escapar la oportunidad de dirigir la conversación hacia un lugar positivo. Planeo abrir un vivero. Quiero que sea un lugar donde podamos enseñar a nuestros nietos sobre la naturaleza y la comunidad. Ella me miró, y la expresión de sorpresa fue seguida por un gesto de frustración. ¿Un vivero? ¿Eso es lo mejor que se te ocurre para invertir el dinero?, preguntó, su tono casi burlón. Su desaprobación me golpeó, pero no me detendría. Sabía que era crucial hacerla entender que esto era más que un negocio. Valeria, esto puede ser un lugar donde la familia se una. Quiero que nuestros nietos valoren la vida, que aprendan el esfuerzo y la solidaridad. Lo que más necesitamos ahora es reconstruir los lazos que se han desgastado, insistí, intentando encontrar la manera de conectar con ella. Sentía que la pasión que necesitaba salir de mí estaba tratando de abrirse paso. Su reacción fue fría, casi gélida. No veo cómo esto puede beneficiarnos. No creo que debas arriesgar lo que tenemos en una idea tan ingenua. Había estado esperando algo así, pero no iba a rendirme. Valeria, necesito que comprendas que esta no es solo una idea. Se trata de un futuro. Quiero que nuestros hijos pasen tiempo en un entorno que los forme. Así, ellos aprenderán a cuidar una planta, a cuidar de ellos mismos y de los demás. Está bien tener dudas, pero, por favor, considera lo que estoy tratando de lograr, le pedí, mientras la mesa, que antes parecía un espacio de calma, se transformaba en un campo de batalla silencioso. La cena continuó en un ambiente tenso, se intercambiaban palabras amargas, pero estaba decidida a seguir adelante. Después de todo, este era solo el primer paso. No estaba buscando su aprobación inmediata, sino más bien iniciar un diálogo que podría ir creciendo con el tiempo. Los días siguieron avanzando, y aunque Valeria no se mostró receptiva, sentí que mi visión comenzaba a encontrar un camino. Con la suscripción de Diego y el deseo de hacerlo por los nietos, formulé planes concretos. Localicé un espacio en el vecindario que podría funcionar como vivero y empecé a buscar contactos en la comunidad que pudieran ayudarme a rentar el lugar. Mientras trabajaba en estos detalles, sentía un renovado sentido de propósito. Cada pequeño avance me animaba más, como legado de esperanza en el que estaba tejiendo mi futuro. Como Zaida, no, se trataba solo de cultivar plantas. Era la construcción de un entorno donde se fomentaran los valores y tradiciones, un reflejo de la vida que querría para mis nietos. Un día, mientras caminaba por el vecindario con Diego, vi a un grupo de niños jugar en un parque. Esa imagen me llenó de alegría y al mismo tiempo de ansiedad. Una voz interna repetía: «Nadie puede decidir mi historia más que yo». Estaba lista para enfrentar el camino por venir, y aunque sabía que Valeria podría seguir oponiéndose, mi deseo por un futuro mejor me empujaba hacia adelante. Era mi momento de actuar, y el deseo de fomentar una vida llena de amor y esfuerzo se volvía más vívido. La historia de los Torres aún tenía mucho que contar, y esta vez sería yo quien trazara su rumbo. La determinación de construir un futuro en el vivero crecía con cada día que pasaba. Mis planes, aunque aún en su etapa inicial, comenzaron a tomar forma. Diego seguía apoyándome, su fe en mi visión era un faro que iluminaba mi camino entre la oscuridad. Sin embargo,
La amenaza de Valeria siempre acechaba en la periferia, y sabía que el choque inevitable pronto sería desgarrador. Una tarde, después de semanas de preparación, logré concretar una reunión con el dueño del espacio que había visto en el vecindario. El lugar tenía un encanto rústico y una buena exposición solar. Era perfecto para lo que quería construir. En mi mente, podía ya imaginar a los niños jugando entre plantas, aprendiendo sobre el cuidado del medio ambiente. La reunión fue fructífera, y una vez asegurado el local, me sentí como si hubiera dado un gran paso adelante. Pero una sombra oscura se cernía sobre mi alegría. Al llegar a casa, la situación familiar se sentía cada vez más tensa. Valeria había comenzado a hacer comentarios sarcásticos sobre mis esfuerzos, insinuando que estaba malgastando el dinero y el tiempo. No entiendo por qué no te quedas en casa como una mujer de tu edad, en lugar de intentar hacer algo ridículo que no tiene futuro, dijo un día, cruzando los brazos mientras me miraba fijamente en la sala de estar. Esas palabras cayeron sobre mí como un golpe, pero sentí que finalmente había encontrado mi voz. Valeria, esto es algo importante para mí. Estoy tratando de sembrar algo bueno para la familia. Quiero que nuestros nietos aprendan el valor de cuidar de la naturaleza. Y no voy a dejar que tu negatividad me detenga, respondí, tratando de mantener la calma. Pero en mi interior la indignación ardía. A pesar de la presión, seguí adelante. Diego y yo empezamos a hacer arreglos más concretos. Pintamos las paredes del local, compramos algunas herramientas y plantas. Cada pequeño paso me llenaba de una creciente emoción. Sin embargo, las palabras de Valeria seguían resonando en mi mente, como ecos de duda que amenazaban con minar mi confianza. Cuando menos lo esperaba, Valeria decidió tomar medidas. Una tarde, sin previo aviso, decidió invitar a algunos amigos a la casa y hablarles sobre mis planes. Conversaron en voz baja sin preocuparse por el hecho de que yo estaba presente. El sutil desprecio en sus murmullos sobre mí y mis procedimientos me hirió profundamente. No creo que esto funcione. Es solo un capricho de mi suegra, escuché mientras preparaba el café en la cocina. La risa burlona de sus amigas se filtró hasta mí, y el nudo en mi estómago se apretó más. No podía permitir que mi esfuerzo se volviera objeto de chistes y dudas. Entonces decidí actuar. Convocaría una reunión familiar donde invitaría a todos, incluso a Valeria. Era tiempo de hacer frente a la realidad que me atormentaba y de plantear las cosas de manera abierta y honesta. La noche de la reunión, el aire estaba pesado con la expectativa. La mesa, decorada con un pequeño toque de flores frescas, era un intento de simbolizar la unión familiar que tanto deseaba. Gasté tiempo en la cena, esforzándome por hacer que cada plato fuera delicioso. Quería que la atmósfera fuera propicia para la conversación. Al llegar Valeria, su expresión era seria. Había pasado el día hablando con sus amigas, claramente preparándose para una posible confrontación. Gracias a todos por venir, comencé con voz temblorosa. Quiero hablar sobre el vivero. Este sueño es importante para mí, y espero que entiendan por qué invierto tiempo y recursos en esto. Sentí cómo las miradas de todos se fijaban en mí, y el momento pesaba como una losa. Valeria no tardó en interrumpir. ¿Acaso no te das cuenta de que estás malgastando nuestro dinero?, comentó, y el tono de su voz era despectivo. No hay forma de que esto funcione. Es solo un sueño descabellado. La tensión en el ambiente se volvió tangible como un hilo que se estiraba hasta romperse. Valeria, he estado escuchando tus comentarios y está claro que no entiendes lo que estoy tratando de lograr. No se trata solo de dinero. Esto es un legado para los hijos y nietos. ¿Acaso no quieres que aprendan a cuidar de la tierra? La pregunta resonó en la sala, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Diego,
Al notar la intensidad de la discusión, se pronunció. Valeria, mamá tiene razón. No solo es una inversión económica, es también una inversión emocional. Este es un camino que decidimos seguir juntos. Sus palabras fueron el apoyo que necesitaba, y sentí una oleada de esperanza. Pero Valeria se mantuvo inflexible. No creo que este sea un camino correcto, y no pienso quedarme de brazos cruzados mientras desperdicias recursos, exclamó. Su voz se alzaba con furia. Podemos tener más seguridad financiera si solo te quedas en casa. La feroz mirada que me lanzó me atravesó como un cuchillo, y en ese momento todo mi esfuerzo, toda mi lucha, pareció tambalearse. Suficiente, grité, incapaz de contenerme más. He dejado que tu voz ahogue la mía durante años, y ya no lo haré más. Este sueño es mío también, y no permitiré que tu miedo y negatividad arruinen lo que estoy intentando construir. Sentí el impacto de mis palabras en la sala. Todos callaron. La energía cambió, y podía ver que algunos empezaban a entender mi perspectiva. La confrontación alcanzó un clímax inesperado. Lamento no haberlo hecho antes. Las palabras que había reprimido por tanto tiempo finalmente salieron, transformándose en un grito de libertad. Esto no es solo sobre dinero, se trata de amor y esperanza. Se trata de darles a nuestros nietos un futuro lleno de posibilidades, continué. Y al ver la confusión en los rostros familiares, supe que el cambio había comenzado. Si Valeria no está de acuerdo, tal vez deberíamos replantearnos cómo funcionamos como familia. Valeria, visiblemente afectada, intentó defenderse, pero sus argumentos no mostraban fuerza. Quizás comenzó a ver lo que había hecho al continuar atacando mis deseos. Cerrando la noche con un silencio pesado, comprendí que aunque la batalla no estaba ganada, se había sembrado una semilla de cambio en el corazón de la familia. Mientras la reunión culminaba, a pesar de las tensiones, sentía una extraña calma. Había dado la batalla y aunque la victoria aún no era clara, sabía que había tomado el control de mi narrativa. Nadie puede decidir mi historia más que yo, resonaba en mi mente. La caída de Valeria no era mi objetivo, sino que me había liberado a mí misma y, tal vez, a ella también. A partir de ese momento, los siguientes pasos hacia la realización de mi sueño se verían de forma diferente, y estaba lista para enfrentar los desafíos que todavía estaban por venir. Los días posteriores a la confrontación con Valeria en la reunión familiar se convirtieron en un torbellino de emociones. La atmósfera en casa había cambiado sutilmente, y aunque Valeria mantenía su distancia, había un dejo de intriga en su mirada. Mi deseo de continuar con el vivero se convirtió en mi prioridad, y Diego, que cada día me apoyaba más, se volvió un pilar fundamental en esta nueva etapa. Comenzamos a trabajar arduamente en el local. Con cada madero que clavábamos y cada planta que sembrábamos, sentía que estaba construyendo no solo un espacio físico, sino también un futuro para mi familia. La visión de un vivero vibrante, lleno de vida y esperanza, se hacía realidad. La primera jornada de puertas abiertas fue un éxito. Invitamos a vecinos y amigos cercanos, y al ver a los niños correr felices entre los árboles y las flores, mi corazón se llenó de alegría. Aquella era la esencia de lo que había soñado. Pese a todo, Valeria asistió con semblante escéptico. Se mantuvo alejada, observando con desdén, como si esperara que cada intento fuese en vano. Aunque su actitud fría me dolía, decidí no dejar que eso me afectara. Su reacción no era mi preocupación. Estaba amadureciendo y comprendiendo que mis acciones debían hablar por sí solas. Con el tiempo, Valeria comenzó a dejar entrever pequeños destellos de interés. En una de esas ocasiones, mientras organizábamos un taller de siembra para los niños, se acercó a mí. Parece que están disfrutando.
comentó, y pude captar en su voz un matiz que antes no había escuchado. Curiosidad. Sí, Valeria, si quieres, puedes unirte. No es solo mi sueño, le respondí, sonriendo con sinceridad. La invitación fue un punto de inflexión. Al principio solo se sumó como una observadora, pero, poco a poco, se integró en la actividad. Culminamos el día entre risas y tierra, y el cambio en su postura era palpable. La risa de los niños y el aroma fresco de las plantas empezaron a derribar las barreras que había construido. Recuerdo un momento especialmente significativo cuando Valeria, con una gran sonrisa, le mostró a un grupo de niños cómo trasplantar una pequeña planta. Así, el jardín puede crecer fuerte, explicó, y los niños la escuchaban fascinados. La imagen era preciosa. La mujer que antes había estado a la defensiva ahora era parte activa de la comunidad que estaba ayudando a crear. A través de esos días de trabajo conjunto, nuestra relación comenzó a cambiar. Valeria y yo empezamos a descubrir un nuevo espacio entre nosotras. Las tensiones que llenaban el aire antes se desvanecían, y me sorprendí al ver lo fácil que era hablar de nuestros sueños y esperanzas. Un día, mientras tomábamos un descanso junto a unas macetas, Valeria me miró y, con un tono sincero, admitió: «No pensé que podía disfrutar tanto esto». Su revelación resonó profundamente en mí. Había recorrido un largo camino y en ese instante las inseguridades que me habían acompañado durante años parecían desvanecerse. Fue entonces cuando comprendí que el vivero no solo se había convertido en un espacio de florecimiento para la comunidad, sino también en un símbolo de renovación para nuestra familia. La reconciliación entre Valeria y yo significaba más de lo que había imaginado, y cada pequeño gesto que compartíamos construía un nuevo capítulo para ambas. A medida que el tiempo pasaba, nuestra colaboración se volvía más orgánica. Empezamos a trabajar en talleres más elaborados que atraían a más niños y padres interesados. El entorno se llenó de vida y risas. Mientras los niños aprendían, nosotros también crecíamos como familia. Una tarde, mientras observaba a los niños corretear entre las plantas, Valeria se acercó a mí. «Este lugar ha cambiado nuestras vidas, ¿verdad?», me preguntó. Su mirada reflejaba gratitud y un nuevo entendimiento, y al escucharla, sentí que habíamos dado un salto de fe hacia un futuro prometedor. «Nadie puede decidir mi historia más que yo», pensé, experimentando una profunda sensación de liberación. Había dejado atrás las sombras del pasado y aquí, en este vivero lleno de risas y amor, había encontrado un camino hacia la reconciliación y la esperanza, no solo para mí, sino también para Valeria. Nuestro viaje apenas comenzaba, pero con cada día que pasaba, sabía que habíamos plantado semillas de cambio, amor y perdón. En este nuevo capítulo, como familia, éramos más fuertes, más unidos y, sobre todo, más abiertos a la posibilidad de un futuro lleno de amor y armonía. La vida florecía nuevamente y estaba emocionada por lo que aún estaba por venir.